Bienvenidos a Avis Vigilantes. En este episodio tendremos con ustedes la reinita montañera, Setophaga pitayumi, un pajarito pequeñito que en lo que lo vean se van a enamorar de él por sus colores y su canto. Estamos aquí en la cordillera de la costa buscando a un parúlido. Esa es la familia a la que pertenece esta pequeña ave. Se llama la reinita montañera, Setophaga pitayumi. Pero antes de que la consigamos, por favor recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, darnos like y compartirnos con todos tus amigos. Esa reinita es un ave muy nerviosa, se mueve insistentemente. Generalmente anda en parejas. No es tan fácil reconocer al macho de la hembra porque la variación en la coloración es muy poca, pero la podemos conseguir revisando todos los matorrales, los árboles, las hojas, en busca de pequeños insectos de los cuales se alimenta. Es un insectívoro muy activo, se levanta muy temprano, canta muy duro y adicionalmente es un ave con una coloración realmente fantástica. La bordura del bosque nos permite poder revisarlo desde la parte baja hasta la parte del dosel y adicionalmente nos da una mayor entrada de luz, lo que destaca el color de las aves cuando las estamos observando. Otra cosa que me ha funcionado es revisar árboles que tengan frutos o escuchar bandadas mixtas de aves. Las aves a veces se desplazan en bandadas no de una sola especie, sino de especies mezcladas, por eso se le llaman bandadas mixtas, donde van a ser todas forrajeo. Forrajeo es su proceso natural de alimentarse, ¿okay? Bien sea de frutos o de insectos, o mixto. Cuando escuchemos actividad indistinta de cantos de aves y veamos una bandada mixta, generalmente tenemos que detenernos un momento, tomarnos unos binoculares y prestarle mucha atención a ese grupo porque esa actividad lleva una gran cantidad de especies y probablemente esté ahí la reinita que estamos buscando, que es esta Setophaga pitayumi, la reinita montañera. Sigamos. Bueno, y todo esfuerzo da sus frutos. Coincidencialmente, seguimos caminando por acá, por esta parte abierta del bosque, por las vías de acceso, y dentro de esta gran cantidad de trepadoras, si ustedes ven en el borde del bosque, por la cantidad de luz solar que ingresa, permite el crecimiento de un montón de plantas que no crecen en la parte interna, ¿okay? Bajo la sombra. Y hay muchas trepadoras, las cuales forman todo este conjunto de ramas y de palitos entrecruzados que hacen algo difícil el poder encontrar las aves ahí, pero sí hay una bandada mixta de especies, o una bandada de especies mixtas alimentándose en esta área, y hay una pareja de reinitas montañeras que para que vean realmente la diferencia, es el que vean con la coloración más intensa que tiene, si ven, una garganta y un pecho amarillo, y la garganta tiende a irse un poco hacia marrón. Toda la parte dorsal es un gris azulado, que es un color básico hermosísimo, y si gira y la ven por arriba, tiene una mancha verde oliva. Y vean una característica muy interesante de esta pequeña ave, que es la coloración del pico. Lo que es el maxilar superior y el maxilar inferior, o sea, la mandíbula y la maxila, tienen dos coloraciones diferentes. La parte superior es negra, es oscura y coincide con la coloración del ave, de sus plumas, y la parte inferior es clara, amarilla muy clarita, entonces coincide con el color de la garganta y el pecho. Si ven la parte baja llegando a la cola, lo que llaman el vientre es blanco
y esa combinación de colores junto con esa mascarita negra que le ven alrededor de los ojos, para mí hacen de este pequeño pajarito un ave espectacular. El canto es un canto bien intenso. En mi casa, y les hablo, por supuesto, yo aquí compartiendo mis experiencias con ustedes, en mi casa llegan un par de reinitas montañeras a cantar en la ventana, y viviendo yo en una avenida en la ciudad de Caracas, en un apartamento, y ellas cantan todas las mañanas, muy tempranito, antes de las 7 de la mañana, están cantando, principalmente el macho, y generalmente está acompañado de su pareja, de la hembrita. Si ven a la hembra tiene los colores un poco más apagados, no tiene los colores tan intensos como el macho, pero a simple vista para una persona que no tenga experiencia viendo esta especie, pasaría las dos por cualquier sexo. Entonces ese dimorfismo sexual que existe, esa es la diferencia que existe entre macho y hembra, existe en esta especie, pero no está tan marcado como en algunas otras que seguiremos viendo a través de todos estos episodios. Les recuerdo una vez más que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que les den like, que compartan y que dejen todos los comentarios que deseen. Pueden dar sugerencias, pueden hablarnos de qué aves quieren que les llevemos de alguna manera y que las vean en pantalla. Un abrazo, Osvaldo Hernández, y nos vemos en el próximo.